Bienvenidos a un nuevo programa de Cancha Abierta. Alex, estábamos haciendo una introducción muy chula, se nos ha tenido que cortar varias veces, pero lo que estaba comentando fuera de cámara, porque ya esta introducción no me va a salir otra vez, era que la gente se preocupa muchísimo de la bandeja, la víbora, los rankings, los puntos del máster, y es que los partidos se pierden por esto que está aquí. Hoy nos acompaña Alex Núñez, psicólogo, más conocido como Entrena tu cabeza en Instagram. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues todo muy bien, muy contento de estar aquí compartiendo esta charla y poniéndole cabeza al pádel y a la vida en general. Eso es correcto, Alex. Tú sabes que nosotros aquí en este podcast somos un poquito, tú sabes, brutillos y es importante, yo lo que te he dicho fuera de cámara, tenías un buen setup, has venido con tu polo bien elegante, todo perfecto. Ayuda mucho también el psicólogo, ¿no? Que parezca que esté tranquilo, pero luego los psicólogos vosotros también tenéis vuestros problemas por fuera, ¿no? Y si me ves viendo los partidos en casa, mi pareja me tiraría de los pelos. También lo sufrimos, también lo sufrimos. Lo que pasa que cuando estamos a lo mejor en el pabellón estamos tranquilos como ahora, pero en casa lo vivimos con nerviosismo. Claro, porque para el que no lo sepa, hoy vamos a hablar de pádel, pero es verdad que tú llevas deportistas de todos los, bueno, pues de todos los deportes, pero hoy vamos a hablar de pádel. Cuéntame un poquito, ¿el psicólogo tiene que mantener la compostura ante el jugador o debe poder expresar sus emociones? Hombre, evidentemente el psicólogo es persona, como el deportista, pero mientras estamos con el deportista o estamos trabajando, tenemos que ser lo más profesional posibles y evidentemente, si el jugador está nervioso y nos ve nervioso a nosotros, pues mal vamos. Entonces tenemos que tener esa templanza de hacer una escucha activa, de aportar y de sumar en vez de restarles. Claro, porque es que vamos a ir desgranando los diferentes deportes, Ujú, ¿no? Y yo es lo que te dije fuera de cámara, oye, que tampoco tenemos nosotros aquí un guión, vamos a ir contando cositas. Yo sí que quiero conocer más porque me parece que, y yo soy un amante del deporte y sobre todo el deporte pues de alto rendimiento que al final vemos en la tele. Y ves cosas que son pequeñas decisiones que comparten los ganadores. Los que están ujú, siempre arriba, deportes, a mí me gusta por ejemplo el golf, veo pádel, veo tenis, y veo que a nivel de juego es similar, pero luego hay pequeñas cositas que yo por ejemplo jugaba antes a tenis y sí que lo puedo empezar a percibir y lo entiendo, pero en otros deportes como el golf digo, ostras, pues es que juegan más o menos igual. Es decir, ¿cómo ujú. de importante es la mente en ese alto rendimiento y qué diferencia notas tú en el nivel de juego, ¿no? Que muchos deportistas te digan, oye, es que yo más o menos juego como este, pero se Ujú, nota que un deportista ganador tiene un nivel más de mentalidad. ujú, ujú. Pues mira, hace poco, creo que fue ayer o antes de ayer, en una sesión con un jugador del circuito profesional, de los de arriba, que estábamos trabajando con él, hicimos esta misma pregunta, ¿no? Y yo le formulaba, ¿qué crees que hay de diferencia de que un tiebreak haya caído del lado de una pareja top, de arriba de todo, y no haya caído de tus manos, ¿no? Y ahí está esa parte mental, que en los momentos clave, las emociones y la gestión, la toma de decisiones, pues seguramente ellos están más acostumbrados, los que están arriba, 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 a vivirlas muchas veces, tienen ese aura que está muy de moda ahora, esa palabra y esa confianza, que a lo mejor los que están un poquito por debajo, pues dudan o quieren jugar tan fino, tan al límite, que a lo mejor pues se equivocan y hay un error no forzado. Entonces, para mí está en saber gestionar las emociones en los momentos más importantes de tanto de si es un partido de tenis, de pádel o de golf. Vale, entonces supongo que hay una parte de entrenamiento, ¿no? Como si fuese la técnica, pero luego hay otra Ujú. parte de experiencia. Al final, independientemente que yo haya trabajado más en la cabeza, si una persona que ha vivido esa experiencia 50 veces, pues va a estar más preparado, ¿no? Siempre te va a ayudar. La experiencia es un grado, ¿no? Y evidentemente sí que entrenamos y entramos a esa parte psicológica y mental para intentar vivir esa situación lo máximo posible. Y a mí personalmente trabajo con escenarios, ¿no? Y en las sesiones intentamos poner, ¿qué harías tú si sucede esto? ¿Qué harías si tienes una bola en contra en el tiebreak y te encuentras nervioso? Entonces, simulamos escenarios para que el deportista cuando viva esa situación, si no lo ha vivido muchas veces, sepa por dónde tirar. O sea, es muy, muy interesante. No me vas a poder decir quién es la Ujú. persona con la que has estado trabajando, pero estamos hablando de jugador de pádel de Premier Padel. Sí, exacto. Sí, sí, llevamos varios jugadores de Premier Padel. Ah, Ujú. qué bueno. ¿Y las sesiones las hacéis online? ¿Lo hacéis en presencial? Las hacemos online.
porque al final piensa que los jugadores están viajando por todo el mundo y es mucho más cómodo. Además, a mí me gusta que las sesiones, aparte de lo que se hace por semana, por así decirlo, a mí me gusta mucho trabajar durante el torneo. ¿Qué quiere decir? Que el deportista, al final, si yo tengo esta charla contigo, como puede ser una sesión, yo la hago muy distendida como esta charla, ¿no? Hablamos, comentamos. ¿Qué sucede si en 3 o 4 días compiten y le pasa algo durante el torneo? No, pues ese contacto, ese seguimiento de, oye, Alex, me está pasando esto, esta llamada, ese WhatsApp, unos audios, pues nosotros tenemos que estar acompañándoles durante todo ese proceso de la competición. Somos parte del equipo de trabajo, al igual que hablan con sus entrenadores o con sus nutris para ajustar y regular por la dieta, los psicólogos o psicólogas tienen que estar ahí acompañándolos. Claro, lo malo que tiene el pádel, que yo siempre lo digo, bueno, el pádel tiene varias cosas malas. Vamos a ir comentando y vamos a sacar, yo quiero que saquemos aquí todo lo malo. Una de las cosas malas del pádel es que tú siempre te vas a ir de un torneo perdiendo, a no ser que seas Tape Coello o en este caso LeBron Auburger que ganó la semana pasada, pero al final la última sensación es irte con una derrota. Entonces, ¿cómo puede afrontar? Porque yo por norma general, jugadores de tenis, jugadores de pádel, jugadores de golf, ego por las nubes. Que ojo, a mí me parece que es algo muy bueno, porque al final ese ego te da esa personalidad, te ha dado bagaje, pero claro, ¿cómo puede afrontar esa persona pues la charla contigo cuando va ganando a cómo va a afrontarla cuando pierde? Es decir, ¿tiendes a tener la charla antes, después, durante? ¿Cómo lo hacéis? Pues mira, yo trabajo desde los protocolos. A mí me gusta tener todo así un poco cuadriculado y creo que el deportista de muy alto nivel y rendimiento son jugadores disciplinados, cuadriculados y creo que tienen que tener rutinas pre-torneo y post-torneo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay con jugadores que le he prohibido, bueno, prohibido entre comillas, hemos llegado a esa negociación, mediación de, oye, durante las 2 horas siguientes de un partido que pierdas, el móvil está prohibido. Te vas a la ducha, agua fría si hace falta, vas al fisio, recuperas y luego coges el móvil. ¿Por qué? Porque a lo mejor salen del partido en caliente, esto es una mierda, quiero dejar el pádel, quiero lo que sea. Pueden pasarle miles de cosas por la cabeza. Entonces, establecer esos protocolos siempre le va a ayudar al deportista a saber manejar los tiempos. Y la clave, yo creo que algo que comentabas que es muy interesante, es muy diferente afrontar una primera ronda sabiendo que juegas contra una pareja muy inferior. A priori son partidos que tienes que ganar, ¿vale? Si esos los vas ganando, ¿vale? Al final sabemos que en el torneo la probabilidad de perder en alguna ronda está, pero no es lo mismo perder contra una pareja que le sacas 10 puestos a perder con una pareja que a priori está por encima. Entonces, esas derrotas se manejan de manera diferente. Sí, al final también el deportista lleva compitiendo toda su vida y está acostumbrado a la derrota, que al final la gente lo ve y dice, oye, ¿te pones nervioso? Sí, pero ya conviven con ello, que eso es uno de los temas Ujú, que tú hablabas mucho en ese Instagram, que me ha gustado mucho, ya te lo he dicho, ujú, me ha gustado mucho. ujú, Voy a coger algunos apuntes, porque además es un Instagram muy casero en el que ese jugador amateur... De hecho, yo desde aquí te voy a lanzar una indirecta, a ver si podemos, pues nosotros tenemos un circuito, el mayor circuito amateur de pádel del mundo, y no tenemos psicólogo. Entonces, una colaboración Alex Even Padel, Siux Even Padel ahora, podría ser muy, muy interesante, Alex. Pues contad conmigo para lo que necesitéis. Yo todo lo que sea divulgar y aportar, tanto amateur, niños, jóvenes y profesionales, encantado. Y lo que hablaba era de cómo esos tips que tú ofreces, pues hablaba mucho de la presión, ¿no? De que hay muchos jugadores amateur que afrontan su primer torneo o su primera semifinal. Nosotros nos sucede, claro, nosotros en nuestro torneo tenemos categoría de segunda a quinta. Entonces hay gente que lo mismo empieza jugando en quinta y se planta en unas semis. Y dice, ojo, que es que yo en las semis he visto a un LeBron contra tal. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede? Y encima nuestros partidos son a 9 juegos. Entonces, como te duermas al principio, se te va el partido. Entonces, a mí me gustaría, antes de hablar de esa presión, ¿qué tips pueden utilizar los jugadores amateur para un torneo, algo muy sencillito, un partido importante, que no les cambie mucho su dinámica? Porque al final dice, venga, vamos a trabajar con un protocolo. El jugador amateur, ya sabes, se va a tomar el protocolo su cerveza. Eso no se lo Sí, quite. exacto. Pero ¿qué le puedes dar para que entren con más calma y tomen mejores decisiones durante el partido?
Vale, yo creo que lo más importante sería que lo principal es no pensar tanto en el resultado, ¿vale? Que es algo que en el alto rendimiento no están ya más acostumbrados a que les da igual ir 40-30 que 15-40, más o menos lo saben manejar, pero el amateur no. O cuando a lo mejor sucede mucho en el pádel, cuando te hacen un break, que a veces parece que hay una distancia brutal, ¿no? Y a lo mejor un 3-0 parece, uff, el set ya está perdido o los juegos, Sí. y sin embargo, realmente no hay tanta diferencia y condicionan su juego. Uy, voy 3-0 abajo, estoy pensando en qué tengo que hacer. Y lo más importante siempre en el deporte, en cualquiera, es estar en el momento presente, ser consciente de qué estoy haciendo ahora, estoy aquí, no pienso ni en el punto siguiente ni en el punto anterior, sino pienso en este juego. Y creo que esa es la clave, que cuando su cabeza les vaya a un sitio donde no les corresponde, digan, vale, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Dónde voy a jugar? ¿Qué táctica tengo en el partido? Vuelvo al presente, vuelvo a entre comillas, tomar las decisiones que me van a afectar al segundo siguiente. Claro, aquí de estos dos puntos que comentas, hay uno que es intenta jugar cada punto como si fuera el mismo, pero no lo es. Y Ujú, hablamos del pádel. No es lo mismo ujú, un 30 iguales que un, cero, que un inicio de juego o que una ujú, ventaja. Y creo que cada juego, a mí personalmente, sí que es verdad que yo ya tengo un nivel un poquito más avanzado. Entonces, ya entiendes que hay una mentalidad ya no solo tuya, sino del rival. De yo ujú, sé que si meto un globo y le juego una pelota más, él también tiene esa presión. ujú, Pero quizá el amateur no debería estar pensando en ese punto de vista ahora, ¿no? Con estos dos ujú. puntitos ya sería suficiente para su primera Eh, partido. Exacto, el amateur no tiene que pensar tanto más allá de lo que le corresponda a él. Al final, claro, un deportista de alto nivel, incluso a veces jugamos con esa psicología inversa, de decir, oye, ¿cuántas veces habéis visto a un deportista que sale a secarse la toalla en un momento importante? Evidentemente es estrategia para él mismo, ¿no? Seguramente para resetear, pero también es un mensaje al otro, decir, oye, te la estás jugando, tómate ahí 20-30 segundos de más. Entonces, ahí está entre lo ético y lo legal, ¿no? En el poder hacer esas estrategias, el amateur no se va a dedicar a eso. Entonces, el amateur es, ¿qué puedes hacer tú para ganar el siguiente punto? Céntrate en eso, no vayas mucho más allá. El otro día, claro, el otro día mismo, es que nosotros entrevistamos aquí, y ahora no me va a matar porque no, no me acuerdo, soy malísimo para el nombre, el coach de, de Paulita José María y ahora de Bea también, que las acompaña en el banquillo, y entonces Ujú, justo estaban disputando la final y Delphi pedía el fisio y se veía que no necesitaba el fisio. ujú, Y entonces los otros están diciendo, mira, ya ha pedido el fisio otra vez, ¿no? Como diciendo ujú, que a mí me gusta mucho porque estás viendo la realidad del padre. Y es que es ujú, así, en ujú, plan, ella está ujú. utilizando sus armas, seguro que no lo necesita, pero es un cambio de chisca, a la otra pareja le puede afectar. Y el entrenador se lo dijo, dice, mejor para nosotros, estamos ganando, va bien, pues tenemos 2 minutitos para sentar Ujú, los conocimientos. Me quedé alucinado. ujú. Esa es la clave, el verle el lado positivo, que a lo mejor pide el fisio y a nosotros nos beneficia aún todavía más. Entonces, ahí está el enfoque de que cómo le quieras dar ese punto de visión. De, si vemos todo negativo, seguramente es que el partido no vaya muy bien, ¿no? Cuando vemos todo que lo está haciendo aposta o estamos más pendientes de lo que hagan los rivales, algo falla. Sí, correcto. Y siempre nos fijamos en los rivales, pero también mucho en el compañero. Y yo, Alex, tengo que reconocer que soy de los peores compañeros que puedes encontrarte. Ujú, ¿Cómo de importante es esa comunicación? Es que antes de llegar con la presión, pero antes de eso, oye, ¿cómo de importante es el compañero? ujú. Pues mira, te voy a decir algo importante que he visto en estos últimos años. Fíjate hasta qué punto esa decisión de incluso con quién jugar es tan relevante que salen en las sesiones con el psicólogo. No, o sea, yo he tenido casos de decirme, oye, Alex, es que me ha llamado tal jugador o tal jugadora, no sé qué hacer. Porque a lo mejor fuera de la pista no conecto, o a lo mejor tiene esa fama de que es un jugador o una jugadora, pues que no es muy buen compañero. Entonces, tengo más posibilidades. O sea, hasta ese punto de tomar una decisión, no solo los puntos, no solo cómo juega, sino también cómo es como compañero. Porque al final, si cada uno va por su lado, es remar, es un partido contra tres en vez de contra dos. Correcto, correcto. Pero claro, uno también tiene que bueno, que dar su brazo a torcer, ¿no? Que hay determinados Ujú, momentos en los que, oye, pues yo sé que este chico juega bien o esta chica juega bien, me tengo que adaptar. Pero claro, es difícil porque al final ujú, muchas veces, oye, pues yo vengo de un deporte individual y yo me enfado conmigo mismo, pero claro, lo mismo una cara, mi compañero lo puede ver como un gesto feo. ujú, Claro, y el pádel hay muchos puntos. Se pierde
creo que es más puntos de los que ganas. Entonces, al Ujú. final, ¿cómo tú puedes gestionar esas emociones y cómo puedes mantener una salud de esa pareja? Claro, lo ideal, hablando de alto rendimiento, es trabajar en equipos multidisciplinares, ¿no? Después de cada torneo, pues hace poquito, por ejemplo, a mí me pasó yo estoy trabajando con una persona, su equipo de trabajo, pues imagínate, su preparador físico, su entrenador y el psicólogo. Pues vamos a trabajar también con la otra parte, con tu pareja. Vamos a tener una reunión con el psicólogo o la psicóloga y estamos los cuatro, los dos jugadores, jugadoras y los dos psicólogos. Y vamos a analizar qué ha pasado y vamos a ver puntos de vista y trabajar de esa manera para decir, oye, pues me está poniendo caras en esta situación, ¿qué podemos hacer? ¿Qué te ayuda a ti? ¿Cómo podemos mejorar esto? Entonces, en el alto rendimiento, dentro de lo que cabe, es más sencillo porque viven de eso. Entonces, trabajar en equipo es fácil. Ahora, en el amateur, pues ahí es más complicado. Yo he visto barbaridades en torneos amateurs de decir, madre mía, que parece que están jugando no sé, el Master Final y el jugador casi le tira la pala a la cabeza al otro. No, Entonces, no, y parejas, que muchas parejas, ujú, yo he visto divorcios y separaciones en los ujú, torneos, que al final dice, venga, vamos a apuntarnos a un torneito, y ahora ya el medio era mío, y empiezan a gritarse, y yo digo, madre mía, también he visto lo otro, he visto también parejas unirse, que surge la también, pasión, ¿eh? ujú, también, también, pero bueno, es fuente de conflicto. Yo con mi pareja no juego al pádel. Correcto. Entonces, hablábamos también del tema de la presión, que a mí es un tema muy interesante. Vi un artículo, creo que lo comentabas tú, que lo investigué un poquito y me gustó mucho porque yo la relación Alcaraz, Ferrero la he seguido bastante, y era que Alcaraz entraba bailando a pista. E incluso el otro día también vi un Reels de Bea González y dice, bueno, si se retrasa el partido, me pongo a leer. Y yo decía en mi cabeza, o sea, ¿pero por qué te pones a leer? Ponte a calentar, pero quizá necesitas esa calma. Tú ya estás preparado y lo que necesitas es pausa, calma. ¿Es así? Claro, eso es. La verdad que subí un vídeo que se hizo bastante viral donde hay un montón de comentarios, donde apoyan a Carlitos Alcaraz porque baila antes de una final y otros que dicen le da exactamente igual y no es así. O sea, al final tenemos que tener claro que nosotros trabajamos, por ejemplo, desde la psicología deportiva de los niveles de activación. Al final, tú como jugador y yo como jugador, nuestros niveles de activación son completamente diferentes. A lo mejor yo necesito entrar aquí arriba en el partido con un nivel de activación pues óptimo que puede ser completamente distinto a ti. Pero A lo mejor, perdona, Alex, ¿quién define eso? ¿Que es una sensación del jugador? ¿Se trabaja con el equipo? es una sensación en conjunto. En mi caso es sensación con el jugador, ¿vale? Lo que yo percibo externamente y lo que él percibe, ¿no? Este nivel de activación está determinado por el autoconocimiento. Es un trabajo previo que lleva mucho tiempo y yo pongo un ejemplo y digo, de 0 a 200. De 0 a 200, imagínate un coche. 0 es que el coche va muy flojito, no arranca, o sea, estamos apáticos completamente, y 200, el coche va con muchísimas revoluciones. Claro, ¿cómo sabes tú que un coche va a 0 o 200? Pues tienes la aguja, ¿no? De la Correcto. velocidad. Claro, pero una persona tiene que tener ese propio termómetro, esa propia aguja. Entonces son ellos donde tienen que regular. Yo hago, por ejemplo, un autorregistro. Ese autorregistro es, oye, jugador, en este momento que te he observado, ¿no? Pues imagínate que yo voy a un torneo. ¿Qué nota te darías de 0 a 200? Pues un 80. El 100 es lo perfecto, ¿vale? Es la posición óptima. Pues estoy en 80, noto que me falta un poquito para estar en mi prime. ¿Pero a Oye, nivel Alex, mental o a nivel de todo? a nivel mental y físico. Tiene que ser Vale. un poco esa sensación de estar enchufado y metido. Sí, enchufado, Evidentemente, esa palabra, sí. no podemos estar en 100 todo el partido, pero tenemos que ir regulándonos. Y ese es el medidor. Oye, que en el tiebreak, imagínate, estoy muy acelerado, tengo que bajar. O antes del partido, pues a lo mejor Beita necesita leer para regular y bajar. Y Carlitos sabe que bailando o jugando, por ejemplo, Galán y Chingoto, tú los ves en los calentamientos y hacen muchos ejercicios también de pelotas de tenis, de reacción, de bailar. Bueno, cada jugador tiene sus rutinas y esa es la clave, que el autoconocimiento del deportista es fundamental y lo que le sirva a uno no le va a servir a otro. Correcto. Y yo creo que también la mayoría de los deportistas, sobre todo a día de hoy, el deportista, yo creo, por norma general, es un ganador quiere competir al máximo. Y creo que
ha pasado una generación quizá en la que ese deportista ya lo había como conseguido, ¿no? Y salían de fiesta, que también tendrán su momento, Ujú, pero yo el 99% de los deportistas que conozco dan el 200%, y si al final ven que un trabajo de psicólogo, un trabajo de nutricionista, un trabajo de físico les está llevando ahí, pues lo cogen y van a hacer lo que mejor les funcione. No creo que ujú, baile porque le dé igual, es simplemente porque ha encontrado que esa forma él entra más feliz, más contento y ujú. genial. Y por norma general, el bailar te relaja, ¿no? Y a lo mejor en un momento cuando estás jugando el número uno del mundo, un premio grande contra miles de personas, a lo mejor el bailar nos relaja y no necesitamos estar tan agarrotados, ¿no? Sí. Entonces, para él seguramente le funcione. A otro a lo mejor no, necesita todo lo contrario. Sí, hay casos, a mí también me gustó mucho el caso de, no sé si lo conoces, de Djokovic con Pepe Imaz. ¿Te suena Pepe Imaz? Ujú. Me suena. Ujú, Bueno, Pepe Imaz, para el que no lo sepa, tiene una filosofía un poquito diferente. A mí me gustan mucho los valores o muchos de los valores que tiene. Al final, en España, sobre todo el tenis, bueno, él es un coach, ¿no? La figura que se llama coach, que al final es una mezcla entre, bueno, entrenador mental con mejora los objetivos de ese deportista o profesional, sea cantante. Él en este caso lo hacía con el tenis. Él había sido un gran jugador de tenis en Sevilla, creo que daba clase en el centro de alto rendimiento. Y es verdad que era un entrenador que había mamado la filosofía de entrena duro, entrena más fuerte, y hay muchísimos niños que no llegan. Te diría que el 99,9% de los niños o de las niñas no llegan, y es lo que decía, oye, es que los estamos frustrando y entonces ellos no están disfrutando. Entonces, el que tenga que llegar va a llegar igual que el que no tenga que llegar. Entonces, él lo que planteaba es, oye, vamos a ese eslogan de paz y amor, que él lo tiene paz y amor, que al final es unas sesiones donde dejarle y darle más libertad al niño, no haya tanta presión. Pero claro, ¿qué sucede? Esto en las bases, pues a mí me parece espectacular, pero Djokovic durante una época, que fue la época que no ganó nada o casi nada, que era cuando hacía los corazones y era un poquito más esta parte más mística, lo cogió a él como su coach, no sé si entrenador ujú, principal o prácticamente en el equipo. Y no ganó nada o ganó muy poquito, y recibió duras críticas del entrenador antiguo de Djokovic diciendo, oye, esto está muy bien, pero esto es el alto rendimiento y aquí hay que darlo todo. Como que ujú. le promovía a Djokovic, oye, pues hay más allá, vida más allá del tenis, disfruta, pásalo bien, pero claro, por otro lado se mezcla eres un número uno, tienes que ganarlo todo. ¿Cómo ves tú Ujú. este balance, cómo ves tú este equilibrio entre vida personal y deporte de élite? Pues tenemos el claro ejemplo también de Alcaraz, ¿no? Ese famoso documental donde se dice que él después de un torneo a veces necesita descansar 2, 3 días e irse a Ibiza. No, al final, cada deportista tiene su filosofía y tiene que intentar hacer lo que le sirva. Yo sí que soy partidario de que evidentemente tiene que haber como unos límites, ¿no? Pues, un jugador durante torneos o en época de muchas competiciones pues no va a poder saltarse por las dietas o los entrenos, etcétera. Pero sí que soy partidario también de esas pequeñas recompensas, ¿no? Y de decir, oye, pues yo necesito mis 2, 3 días para recomponerme, ¿no? Y habrá otros que necesiten todo lo contrario, pero tienen que buscar su sentido, ¿no? Y al final, fíjate, el probar es conocerse y es mejor saber lo que no me sirve, Sí. ¿vale? Que estar buscando todo el rato, voy a intentar esto o voy a intentar lo otro. A veces es más importante, esto no me funciona, perfecto, pues vamos a ir por la otra vía. Y creo que eso es mucho más, tiene mucho más valor que lo otro. Alex, no te mojas, ¿eh? Yo soy un poco partidario de algo mixto, ¿vale? Yo no soy Vale, sobre todo de intentar machacar el 100% y decir, oye, aquí se entrena y esto es como un sargento. Para mí todo lo que es autoritario es lo que comentabas, el 99% no va a llegar y llegará el que más o menos sí. Pero tampoco soy partidario de flexibilidad, de, oye, pues sal, come, cena cuando te dé la gana, tienes un torneo y a lo mejor me voy a un concierto antes de un partido hasta las 2 de la mañana porque, bueno, estoy en el público sentado y no me afecta, no. Es una mezcla de todo, pero sí que creo que es interesante que los deportistas se vayan autoconociendo mucho, ¿vale? Pero no me mojo demasiado, pero buscaría una mezcla vale. de ambas cosas. Ahora te voy a hacer una pregunta muy dura, muy dura. Voy a ir a pillarte.
Ujú, Eh, espero que no sea el deportista o el jugador con el que estás trabajando, pero quiero hablar de la figura de LeBron, de la figura de ujú, Juan LeBron, bueno, pues mucha gente habla de la actitud que tiene con su rival. Yo siempre lo he defendido, ¿eh? Lo he ujú, defendido siempre porque personalmente, y no he hablado nunca con él, he hablado con otros jugadores, al final más o menos todo el mundo nos conocemos, pero con él nunca he tenido el placer de hablar. Me han hablado alguna gente muy, muy bien de él. Otros me han dicho que bueno, depende del momento. Pero sí que es verdad que yo lo que siempre he valorado es que en pista él está al 200%. Y muchas veces esa autoexigencia que él tiene proyecta pues un maltrato hacia el compañero. Y al final con ujú. Stupa vimos tratos complicados. De hecho, ahora también Lisandro Borges ha hecho una declaración, que es el representante de Augsburger, llamándole, insultándole, diciendo, oye, con mi jugador no lo vas a reventar, si quieres ser número uno, vas a serlo con él, no te quedan más opciones. Y se está viendo como, no sé, si te parece bien, cómo lo puedes gestionar, qué está sucediendo ahí. Ujú. Yo soy partidario también de que no debemos analizar sin conocimiento, ¿no? Y creo que Juan Lebrón, si vemos su trayectoria, hay una evolución gigante. O sea, no podemos tirarle por tierra cuando primero ha sido el número uno del mundo, o sea que mérito tiene, y si analizamos un poco su conducta en los torneos, ha ido mejorando y progresando. Entonces, esto es una continua progresión y un continuo trabajo. Estoy convencido y tengo conciencia de que él seguramente esté trabajando todo el tema psicológico y mental y hay una evolución. Evidentemente que todos queremos que sea lo más rápido posible y ver un LeBron ejemplar, claro, pero es que a lo mejor tiene que buscar esa identidad en pista, ¿no? Y esto es muy interesante. La identidad de Juan LeBron en pista no tiene por qué ser la identidad de Juan LeBron persona. Y eso seguramente es lo que esté trabajando, ¿no? Llegar a un momento donde se sienta feliz siendo deportista y siendo persona. Y para eso no es de la noche a la mañana, es un proceso muy largo. Y le podemos exigir, también escuchaba hace tiempo un cantante decir, oye, yo soy artista, yo soy cantante, podéis criticar mi música, pero no quién soy yo. Yo soy así y punto. ¿Crees que el fan, obviamente el fan puede hacer lo que quiera, pero ¿crees que el nivel y al final los datos están? Juan Lebrón, ex número uno del mundo, está compitiendo siempre por ser el número uno del mundo. Hay algo que achacar, tenemos que dejarle ir. Tú has comentado ese progreso y obviamente está, pero independientemente de esto, si tú tienes un jugador que es top y ha llegado a ser top siendo así, ¿le dejarías, serías un poquito más permisivo o intentarías seguir también trabajando una estrategia? Hay que seguir trabajando. O sea, yo te pongo ejemplos de jugadores donde por mis valores y principios he dejado de trabajar con ellos. O sea, que ahí también es algo que es importante. Hay unos mínimos, ¿no? Evidentemente, siempre hay que trabajarlos y no todo vale en esta vida. O sea, por ser número uno no está permitido absolutamente todo, o al menos es mi manera de entender. ¿Vale? Entonces, para mí, yo siempre les digo, yo quiero que seáis los mejores deportistas del mundo, pero también quiero que seáis las mejores personas del mundo. Y tiene que ir de la mano. Si tú tiras por tierra todo para ser el mejor jugador del mundo, ojo, yo no lo compro. ¿No? Y ser buena persona tiene que ir de la mano, porque se puede ser número uno y ser buena persona. Y en esa línea es la forma en la que yo trabajo. ¿Qué requisitos? Imagínate que ahora vas a empezar a trabajar conmigo, porque mentalmente yo, ahora que estoy jugando al golf, Alex, tengo que decir que es que hago muchas cosas mal. Muchas, pero Ujú, muchas cosas ujú. mal. De hecho, vamos tres amigos a jugar y a cuál la lía más. Uno el otro día tiró el palo al agua, en el lago. Yo en el green, que no sé, te tiene que tener mucho cuidado, le di palazo y le hice un destrozo. Lo pasamos mal porque lo sufrimos. ¿Qué tres requisitos tendrías para trabajar? ¿O cuáles tres requisitos para ti serían una red flag y no trabajarías con ese deportista? Mira, yo tengo como varios compromisos, ¿vale? Yo hago como ese contrato verbal de compromisos y los más básicos serían, primero, el ser puntual en las sesiones, ¿vale? El acudir a la sesión y no tener que estar esperando 30 40 minutos por una persona. Segundo, sería todo lo relacionado al trabajo que te comprometes. Esto quiere decir, si yo tengo una sesión contigo y te mando unas tareas que tienes que hacer para la siguiente sesión y no me las traes,
línea roja. ¿Vale? Entonces, seguro que si tu entrenador te dice tienes que hacer 20 carros de volar de derecha o lo que, bueno, lo que te mande, lo vas a hacer. Pues desde la psicología, igual. Y luego, el que se sientan a gusto, ¿no? Sentirme a gusto y que haya ese feeling. Al final la psicología es muy importante, esa vinculación, esa alianza, ¿no? Y si tú no conectas con el deportista, por muy buen psicólogo o deportista que seas, yo no soy partidario de continuar trabajando. Uf, pones el listón. Es que eso es bueno, Ujú. ¿eh? Porque claro, al principio, cuando no tienes tantos seguidores, no tienes tanta masa, al final tienes que cogerlo. Nos ha pasado a Al, todos. fi- Al final tragas, pero Al luego final con la traga. experiencia. Pero luego es guay, ¿no? Decir, oye, pues mira, estos son mis requisitos. Y ahora luego ves a los deportistas, ¿no? Que incluso eso, hay un entrenador que es súper top, llegan 5 minutos tarde y le dice, no, vete para tu casa. Dice, ¿cómo que me vaya? Pero Ujú, si yo soy tal, tal, tal. Dice, me da igual, es que yo, ujú, este es mi tiempo, se empieza hasta ahora, si no estás, vete. Y es así, y es como tiene que ser. ujú. Y sobre todo que entiendan que somos igual a igual. Él no es más importante o ella es más importante que yo por ser jugador o yo ser psicólogo. Y ojo, cuando yo tengo red flags, también le doy las red flags que tiene que tener el deportista conmigo, ¿eh? Si yo no cumplo en X cosas, eh, es evidente que se pueden ir a otro sitio. Entonces, yo doy, pero también quiero recibir. Sí, pero que esto sería abrir otro melón, pero cómo es esa sensación o esa relación de el que te enseña? Bueno, en tu caso un poquito diferente, porque al final está recibiendo como la píldora, por así decirlo, ¿no? Una X parte de un conocimiento. La tomas bien, si no la tomas, pues Pero ese entrenador que al final le está diciendo lo que tiene que hacer, el jugador le está pagando y es el entrenador el que le da órdenes. Oye, ¿cómo se puede gestionar esto? Y seguro que te ha salido a ti en muchas conversaciones de, oye, pues estoy mal con mi entrenador, lo quiero dejar, encima le estoy pagando y encima no está haciendo un buen servicio, ahora encima me está diciendo... ¿Cómo se gestiona Mira, esto? pues mira, tan sencillo como entender que el jefe es el jugador siempre, porque al final es el que está pagando. Pero eso no quiere decir que esté pagando por un servicio. Si el entrenador o yo doy un servicio acorde a lo que hemos pactado, no me puede decir nada. Entonces, ¿qué has firmado con él? ¿Qué has negociado? ¿Qué habéis hablado? Si todo lo que habéis hablado y pactado no está coincidiendo, tenemos un problema. Ahora, ¿que te parece mucho o poco lo que pagas para lo que hace? Bueno, es tu manera de que hayas contratado este servicio. Lo sabías de antemano. No, yo por lo menos sí que soy partidario de, a mí eso me ha pasado, decirle a jugadores de fútbol sobre todo, una cosa muy curiosa, que le ponían Los de fútbol son más complicados que los de pádel. contratos que eran una barbaridad, con pluses. Si metes X goles, un plus para el psicólogo, si te ficha un equipo de la Premier, no sé. O sea, yo le dije, mira, mi plus es que te comprometas a mi trabajo y si te quieres ir mañana, vete. O sea, yo no quiero estar atado a un deportista, porque al final no se va a sentir a gusto. Y yo lo que quiero es, si está a gusto, va a estar mucho más tiempo. Tengo deportistas que llevan 4 o 5 años conmigo. Entonces, eso es lo que me gusta, no tener un contrato de Sí. por medio que le dice, te obligo a hasta Luego, este momento. fuera de cámaras, que esto es lo bonito del programa, me puedes dar alguna información si quieres, que muchos invitados me dicen cosas, yo luego nunca digo nada, pero ese es el placer que yo me quedo. Y comentando esto que tú decías de estos acuerdos, hay muchos deportistas, me acuerdo también otro entrenador que era muy bueno, no sé ahora mismo el nombre, pero que lo hablaba con los jugadores, le decía, oye, mira, claro, ¿qué sucede con el entrenador? Vamos a hablar un poquito de esta situación. El entrenador hace una apuesta muy importante, ¿vale? Vamos a hablar de, mira, de un gran amigo mío, Nuno Vasconcelos, que fue representante de André Austero. Me llevo Durante... muy bien con él. He trabajado mucho con uno. Ah, sí, qué bueno. Sí, muy buen tipo, Muy muy buen majo. tío y es, de verdad, yo lo tengo como un hermano mayor, un crack. Y claro, ¿qué sucede? Pues él hace una inversión, él es más representante, pero sucede con entrenadores, por ejemplo, también con Juan Carlos Ferrero con Alcaraz. Ven un jugador que es potencial, pero claro, ese jugador necesita a alguien que le apoye y que sobre todo ese jugador posiblemente llegue, pero lo que está haciendo esa persona es impulsarlo y acelerar su crecimiento. Entonces, Ujú. esa persona hace una inversión muy grande de tiempo y de esfuerzo y en muchos casos económico y en este caso cuando llega pues pues Andrea decide, oye mira, pues he llegado, separamos caminos.
Claro, yo entiendo que el entrenador, en este caso el psicólogo, pueda no tener una vinculación, pero claro, al final si tú llevas haciendo un trabajo de base, también es justo como profesional que si has hecho una apuesta y más con los deportistas, que estamos hablando de perfiles súper jóvenes y súper impulsivos, que tomen una decisión en la que también te puedan lastimar y puedan que tú profesionalmente decrezcas o no llegues a crecer. Ujú. Sí, pero mira, yo ahí soy partidario, evidentemente, yo creo que representantes, entrenadores manejan números y dinero completamente diferente a lo mejor a lo que puede ser un psicólogo, ¿no? Entonces, sí que hay, tienen que haber contratos de por medio porque hay muchas variables, empresas, sponsors, hay muchas cosas que fuera de lo que es el pádel de alto rendimiento no se puede ver o no se puede a lo mejor conocer, pero hay cantidades muy grandes. Sin embargo, desde la psicología deportiva es más diferente, es algo mucho más humano, ya hablamos de una relación casi Sí, personal, ¿no? Muchas veces. Entonces sí que soy más partidario de que todo lo que no sea psicología, tengan todo muy atado los jugadores y yo me lo digo, oye, ten esto siempre atado, ten contratos de por medio, porque al final no sabemos cómo se pueden llegar a aprovechar, ¿no? Un psicólogo al final y al cabo no se va a llevar nada extra, ¿no? mm, Y creo que hay que diferenciar bastante, sí. pero evidentemente es algo con lo que tenemos que tener en cuenta. Y yo siempre digo, mira, yo tengo la conciencia tranquila y eso no está pagado. Si tienes la conciencia tranquila, Sí. eso vale más que cualquier otra cosa. Sí, al final yo creo que los jugadores, ¿no? Jugadores de pádel cambian mucho las parejas, que se está viendo a día de hoy, porque es verdad que el pádel es un deporte individual que se juega por parejas y eso hace que en cualquier momento un cambio haga que se mueva un efecto dominó. Luego vemos Ujú, cambios de entrenadores, porque al final el entrenador tiene su academia, está vinculado con este jugador, marca a quien acompaña. Entonces hay constantemente cambios y yo creo que la figura del psicólogo creo que no deja de ser esa calma, ¿no? A toda la tempestad del circuito y no veo que haya ese cambio. Oye, pues estoy con mi psicólogo, al final si has conectado y llevas un año, pues no te vas a ir a otro psicólogo, porque al final tienes ujú. otro psicólogo, porque al final tienes esa confianza, ¿cierto? Ujú. Eso es, y bueno, sí que es verdad que yo, por ejemplo, he vivido momentos de querer cambiar el proceso, ¿no? De decir, oye, pues llevamos ya 2, 3 años, estamos bien, pero a lo mejor hay un cambio de madurez o un cambio de aires, y también, incluso yo en algunos momentos he dicho, oye, esto no está funcionando, la relación se está ya estancando, prueba a cambiar. Y ese nuevo aire también puede ser positivo. Entonces, no lo veo tampoco mal, ¿eh? No veo algo malo que a lo mejor estés 2, 3 años con un psicólogo y de repente digas, oye, vamos a parar, vamos a cambiar de aires, porque me ha pasado. Yo he trabajado con deportistas que llevaban mucho tiempo con psicólogos y entiendo perfectamente, a veces es como los entrenadores, puedes llegar mucho tiempo con ellos y de repente decir, oye, necesito un cambio de aires. Pues cada psicólogo también tiene su metodología y sus cosas. Entonces, no me parece algo extraño ni mal. Y claro, otro de los temas que nos surge, ya nos quedan 5 o 10 minutitos, Alex, yo Ujú, sé que ujú, esta charla es buena. Cuando gusta la charla, a mí personalmente me vuela. ujú, Y he visto también muchos deportistas que sufren lesiones. Sufren lesiones y claro, en esa lesión tú no puedes entrenar. Es verdad que el deportista siempre entrena, siempre está haciendo cosas. Pero también hay que seguir trabajando la mente. ¿Cómo es la lesión para el deportista? Porque yo noto que es como ese miedo constante que está, pero quizá el ujú. deportista no lo sienta así. ¿Cómo es esa sensación o cómo afrontáis vosotros el miedo a la lesión? Claro, ahí yo haría una diferencia de lesiones a lo mejor que son más de entrenar con dolor, ¿vale? O que vas teniendo como algunos altibajos o una lesión de larga duración, que ya es otro mundo, ¿no? Una lesión a lo mejor que te aparta 3, 4, 5 meses o incluso una temporada entera, ahí sí que tenemos que trabajar muy de la mano de los médicos, rehabilitadores, fisios, etcétera. Entonces, ahí es volver a construir una identidad del deportista. Tenemos el caso de Pablo Cardona. Hay una entrevista ahora que salió hace muy poquito de Sancho Gutiérrez, que es muy, muy, muy buena, dando como sus puntos de vista como jugador veterano. Esa identidad del deportista que tiene que volver decía, de empezar de cero, que es lo mejor que le puede pasar. Y luego, como herramientas ya propias de la psicología deportiva, yo utilizo mucho la visualización, ¿no? Visualizar cosas concretas del proceso de recuperación, visualizar a futuro cosas a lo mejor pues jugando, ¿no? Y creo que esos serían los pasos o fases que tendría en cuenta. Lo de visualización del futuro, eso creo que lo hacía Michael Phelps, ¿no? Cada deportista tiene sus elementos. A mí me pasa una cosa, Alex, por llevármelo a mi terreno, que muchas veces hasta me agobio de
mi cabeza, Ujú. recreo las situaciones tanto para bien como para mal, o sea, pero a un extremo muy, muy alto, que es la misma sensación que la realidad. Entonces yo hay veces que, pues eso, oye, pues tengo un problema, pues me pongo en un escenario de todas las cosas que me pueden pasar y digo, tú Edu, que no está pasando. Y luego para bien igual, oye, me sucede con mi proyecto de Eleven. Cuando realmente consigo algo, es como que ya lo he vivido y mi cabeza se lo ha pasado bien, pero no realmente en el momento que toca. ¿Esto qué es? ¿Por qué sucede? ¿Y esto hay que preocuparse o estoy bien? Estás bien, estás bien. Esto se explica con la neurociencia, ¿vale? La neurociencia, pues son los estudios que se realizan para comprobar también este tipo de sucesos que te acaban de pasar. Pongo un ejemplo muy fácil. Si yo tengo un jugador de pádel y estudio cómo funcionan las partes del cerebro que se activan cuando hace una volea de derecha, si con la neuroimagen hago ese mismo proceso visualizándolo, se va a ver que prácticamente se activan las mismas partes del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Así de manera más informal, que el cerebro no es capaz de diferenciar la realidad de lo que visualizas. Y esto es algo muy importante, porque en las lesiones podemos visualizar muchas cosas que no puedo ejecutar, ¿no? Pues tengo mal la muñeca, puedo visualizar cómo hago una volea de derecha. Pero ojo, esto no quiere decir que sea la panacea. O por ejemplo, Ilia Topuria muchas veces lo visualiza y parece que ya está, en el sentido de, oye, visualizo y voy a ser número uno, voy a conseguir todo, y creo que no es el objetivo, el de visualizar, sino que es tener herramientas para poder recuperar y poder volver a tener las máximas posibilidades de sacar tu máximo rendimiento. No sé si. Venga, vamos a hacer el último bloque. Yo se lo he preguntado porque he tenido varias charlas de psicología. Bueno, tuve a la gran Elia Matraín que estuvo con ¿Vale? nosotros, es Muy el bien. compi del gremio tuyo. Muy compi y muy buena profesional. Os hacéis competencia, os vais, oye, que te he quitado a uno, ahora tú me quitas, ¿no? Pues aparte de que es muy buena profesional, hemos compartido a veces incluso, oye, pues una jugadora de ella a lo mejor está conmigo o viceversa. Entonces, trabajo en equipo, muchas veces conectas con los psicólogos. Para mí no son competencia, para mí es cuanto más trabaje con los psicólogos de las parejas con las que juegan mis parejas, vamos a intentar sacar el mejor rendimiento. Entonces, todo suma, no hay nadie que sea competencia, todo aporta. Yo la pregunta por dónde voy es chico y chica. ¿Somos iguales? ¿Somos diferentes? ¿Tratar a los chicos de una forma y las chicas de otra en cuanto a psicología es correcto? ¿O son solo personas y no hay que diferenciarlas? Pues mira, yo te diría que trato por igual a tanto chicos como chicas, pero sí que me encuentro situaciones diferentes. Mira, algo que sí que noto mucho es la relación con las parejas dentro del circuito. No es o al menos bajo mi experiencia, no es lo mismo lo que vivo con una jugadora y su pareja de pádel que lo que vivo con un jugador y su pareja de pádel. No, Pareja de padre, no, no pareja sentimental. no, pareja de pádel. Hablo de, Vale. de jugadores, ¿no? Chico chico con chica chica. Entonces, ahí sí que observo diferencias a la hora de cómo comunicarse. A lo mejor hay, pues eso, mayor. Yo creo que los chicos, por así decirlo, son mucho más directos y más simples a la hora de atajar determinadas situaciones. Y las chicas a lo mejor sí que parten más de más emocional, ¿no? De tratar esos temas, de cómo se sienten más con la pareja. A lo mejor el chico tiene muy claro, al menos por lo que me he encontrado, es yo quiero esto, esto, esto y esto. Y la chica tiende a buscar un poco más lo sentimental. Evidentemente es que el rendimiento es lo prioritario, ¿no? Pero sí que me he encontrado que hay esas pequeñas diferencias. Da un poco de susto, ¿no? Como hablar de chicos, chicas. Hoy en día es complicado y yo creo que yo soy partidario de que creo que somos diferentes y al final en el deporte el que ha trabajado con chicos y con chicas lo puede ver. Bueno, y en cualquier aspecto de la vida yo Ujú, creo que se nota esa diferencia. Pero claro, al final el rol vuestro es ir más allá, no trabajar en un ujú, conjunto. Obviamente, si a lo mejor tuviese que dar una charla a un grupo de chicas y a un ujú. grupo de chicos, pues la broma que le haces a las chicas a lo mejor es diferente al chico. Pero aquí en tu caso creo que estáis trabajando tan concreto y tan específico que al final tenéis que analizar todo, ¿no? Exacto, y que al final, ya de manera general, la psicología deportiva, cuando tú estudias, no diferencias psicología deportiva para chicos o para chicas. Al final, la presión, los nervios, la confianza,
sienten lo mismo. Sí que es verdad que luego a lo mejor a la hora de relaciones es donde yo noto más la diferencia en cómo se relacionan unos u otros, pero todo lo que es emocional en cuanto a los partidos es todo muy similar. Vale, pero vamos a hacer, en base a tu experiencia, esto va a ser, a ver dónde acabamos, Alex. Si la pregunta es muy... Tú échame la culpa a mí. Pero a nivel de los que han trabajado contigo, ¿quién has notado que es más... Tú sabes lo típico que se dice, pecho frío, no aguanta la presión, ¿no? Eso. ¿Quién notas que ha tenido más valentía con los que has trabajado? ¿Chicos o chicas? Pues mira, en eso en concreto no te sabría decir. ¿Vale? Yo creo que, mira, todo lo relacionado con presión, pecho frío, pecho, o yo qué sé, no sabría decirte. Todo lo que es más puramente psicología deportiva de alto rendimiento, todas las variables que podemos trabajar, no noto casi diferencias. Prácticamente, si yo, imagínate, hago una sesión con un chico o una chica y tú me escuchas a mí, no vas a saber diferenciar si es un chico o una chica. Ahora, que si luego entramos ya más a lo mejor a lo relaciones que hay entre entrenadores, un entrenador con un jugador o un entrenador con una jugadora o entre ellas, puedes percibir alguna diferencia, pero por lo Sí. general es todo muy Vale. similar. Yo era por echar un poquito de leña al fuego, a ver si teníamos aquí algunos titulares. Pero sí es que es verdad, y decís siempre lo mismo. He hablado con varios y varios psicólogos y al final comentáis lo mismo. A mí me gustaría trabajar también ahora, nos quedan 2 3 minutitos, Ujú, en la parte más específica. Oye, tu compañero falla 3 bolas y tú empiezas a desconfiar. ujú. ¿Qué hacemos? Mira, lo normal es que si tuviésemos una cámara y vemos ese momento cuando el compañero falla 3 bolas, ¿cómo estaríamos viendo al jugador? ¿Qué suelen hacer todos? ¿Tú qué dirías? Uf, ¿qué haría yo o qué diría? Sí, no, ¿qué dirías de lo que observas? Si tú ves un partido, imagínate que es un partido amateur, que es lo más fácil, de tu torneo. Hay un jugador que falla 3 bolas seguidas. ¿Qué hace su compañero? Pues se enfada, se lleva la mano a la cabeza, le dice algo, tío, ¿qué pasa? Exacto, y aparte, encima, si analizamos, estará quieto, parado, sin hablar, no participa en el juego. Entonces, el lenguaje corporal es súper negativo y encima, normalmente están quietos. Y lo que necesitamos es que ese jugador siga en las jugadas, que le hable o que le anime. Entonces, hay un vídeo muy, muy bueno que había de Bárbara Las Heras, que trabajé en su momento, o Vero Birseda, ya hace varios años que se veía a cómo una jugadora, lo que se dice hacer la nevera, 6 7 8 bolas seguidas y cómo una de ellas está siguiendo la jugada continuamente, subiendo, bajando a la red, ayudando, hablando. Claro, eso es un lujo. A día de hoy es muy difícil en el mundo amateur, claro, tirar a acompañar o apoyar al compañero porque evidentemente no viven de eso y lo primero que te sale es mete la bola. Claro. Pero creo que la, la- O no la te clave ponga, está en... o no te pongas nervioso, que esa es muy típica, o no te raye. No te raye Exacto. y dices, ya, ya, pero estoy rayado, Mm. ¿qué hago, no? Exacto, entonces ahí lo que puedes hacer es, cuando me toca a mí la bola, lo intento hacer bien. No te preocupes, el otro no falla aposta. Nadie quiere fallar aposta. Entonces, eh, intenta aportar y sumar en vez de restar. Todo lo que le vayas a decir negativo lo vas a hundir más. Vale, otra sensación mucho que se ve, esa sensación de sabes que vas a ganar. Y esa sensación de sabes que vas a perder. Independientemente del resultado, vaya ganando o vaya perdiendo, tienes una sensación. Y por norma general, suele pasar. ¿Qué es esto? Mira, ¿por qué suele suceder? Primero, cuando intuyes que tú vas a ganar y ganas, es porque tu nivel de confianza y autoestima está muy alto. Sin embargo, cuando intuyes que vas a perder, tu rendimiento seguramente sea muy flojo, ¿no? Entonces, está relacionado. Si yo tengo mucha confianza y tengo mucha autoestima de cómo estoy jugando y me están saliendo las cosas bien, la probabilidad de ganar es muy alta. Ahora, cuando intuyes que vas a perder es que algo falla, que no estás cómodo, que no tienes buen feeling con la pelota, que los rivales tienen un nivel mucho más elevado que tú. Entonces, claro, la probabilidad de ganar un partido así se pone difícil. Y luego la última, la lesión y volver con miedo. Eso le pasó a Carolina Marín, que vimos el documental muy chulo. El coach está un poquito... A mí me gustó, pero yo he visto mucha gente de, oye, está chalado este tío. Pero claro, la llevaba al número uno, es lo que hay. Y se lesiona, Juegos Olímpicos, creo que era semifinal, creo que era semifinal, iba ganando de sobre, se lesiona la rodilla y creo que luego, cómo vuelve,
es a raíz de ese mismo momento, ¿no? De repiten muchas veces ese momento. Yo no sé si esto está bien, no está bien, pero esa sensación de volver con miedo, ¿cómo se puede evitar? Decir, oye, no voy a hacer ese gesto porque me puedo lesionar. Claro, hay el miedo, hay, por así decirlo, como dos miedos en esos momentos. Uno sería el miedo a volverse a lesionar, ¿vale? Que eso ya es un miedo más puramente, entre comillas, físico y médico, ¿vale? Y por otro lado, el miedo a voy a volver a ser la misma jugadora que era, que eso ya es puramente emocional y psicológico. Los dos tienen que ir un poco de la mano. Yo siempre intento trabajar con un planning, con un cronograma y de manera multidisciplinar. Oye, los pasos que te dice el médico, el fisio, el rehabilitador, ¿qué pasos te van a dando? ¿Qué objetivos hay cada semana o cada 15, 20 días o al mes? E ir acompañando y supervisando. Y luego ir poco a poco a microobjetivos. No pienses en me he lesionado, quiero las siguientes Olimpiadas. Eso es a largo plazo, pero ¿qué vas a hacer el mes que viene? La semana que viene. Ir como acotando un poco los plazos e ir superando barreras, como una pirámide. Mm. Vete escalón por escalón. Y ese es el objetivo de llegar hasta arriba de todo. Pues Alex, un placer. Me has dado aquí una masterclass, se me ha hecho cortísimo. Tenía más secciones, pero es que si no la gente luego me echa la bronca porque ya pasa mucho tiempo. Pero el tema de los padres también era otro tema que me Uf. hubiese gustado haber tocado. Yo creo que haremos, para final de año, podemos hacer un especial de padres, madres y superfans. Sobre todo padres, ¿eh? Que aquí hay que hablar, que yo creo que los padres, los que se enganchan hacia la reja y quieren ver el partido. Chicos, dejar jugar a vuestros hijos. Ujú. Que nada, muchísimas gracias por esta charla. Espero que hayas estado bien. Ha ido muy bien, ¿eh? Me ha encantado, se me ha pasado muy rápido y te lo agradezco. Y espero que podamos charlar pues, de los padres a las madres y también, si no, para ese evento que haces también de ese circuito tan top que hay. Sí, vamos a hacer una colaboración. Bueno, ahora vamos fuera de cámara, me cuentas con quién estás trabajando. Ujú. Así que nada, un abrazo enorme, Alex. Igual. Que vaya muy bien, chao, chao.